El concepto del terror es algo que siempre ha fascinado a la gente. Esa combinación de suspenso y ansiedad es quizá uno de los motivos por los cuales el terror es uno de los géneros más populares en casi todas las formas del arte, tanto clásicas como modernas. No es sorpresa que el género del miedo eventualmente encontrara su camino en el mundo de los videojuegos, con títulos inicialmente basados en clásicos, como Frankenstein y Drácula, y más adelante creando sus propias obras, las cuales sacaron provecho de las capacidades o limitaciones de sus consolas para generar mundos llenos de suspenso, misterio y horror. Sin embargo, pareciera que en años recientes la industria de los juegos de terror se ha estancado. El tratar títulos que solían ser un referente como si fueran franquicias de comida rápida, y crear malas secuelas de juegos excelentes, ha hecho que el género del terror parezca muchas veces una parodia de sí mismo, un fenómeno muy similar con lo que pasó con las películas de Saw. Pareciera que en favor de generar mayores ventas, los desarrolladores se han desentendido de los principios básicos respecto al miedo y optaron una vez más por calidad sobre cantidad. Pero, ¿en qué consiste el miedo? Como bien dijo el Acertijo alguna vez en un videojuego, el miedo es una emoción que se experimenta en anticipación a un dolor o peligro específicos, algo perfectamente entendible. El miedo generalmente surge de algo que va más allá de nuestras capacidades, algo más fuerte, más inteligente, más peligroso, más misterioso, etc. Son cosas como estas las que le dieron fama a los primeros Resident Evil, los primeros Silent Hill, el primer Fatal Frame e incluso juegos como Prey, el cual si bien era de acción y suspenso, pudo haber sido fácilmente adaptado como un juego de terror. Esta mentalidad de suspenso en la historia e innovación en el gameplay distinguían a un buen juego de terror del resto, e incluso le han dado una buena recepción a juegos más actuales, como Resident Evil 7, que te inmersa en un mundo de realidad virtual enfocado a un terror tétrico, y el no tan reciente Alien Isolation, un survival horror en el cual la computadora iba aprendiendo los patrones de tu comportamiento e iba creando estrategias en tu contra, por lo cual está siendo constantemente presionado no solo física sino psicológicamente. Desafortunadamente la industria se ha encargado de reducir el género de los juegos de terror a dos cosas: a vender grandes nombres bajo la etiqueta de survival horrors, aunque no lo sean. Esto pasa mucho con los más recientes Resident Evil y los spin-offs de Silent Hill, los cuales son llamados survival horror a pesar de que son juegos de acción o aventura con simplemente pobre iluminación y uno que otro sobresalto, lo cual me lleva al punto número 2, la obsesión que tiene la industria hoy en día por los jumpscares. Los jumpscares son aquellos pequeños sustos que se usan para reemplazar cualquier esfuerzo por innovar en formas de juego. Un claro ejemplo de esto es Curse Mountain, un juego que no tiene contenido ni sustancia, pero que está plagado de jumpscares y se hace pasar por un buen juego de terror. Y esto pasa con juegos indie, así como muchos juegos basura. ¿Sí? Una parodia de lo que serían... Ay no. Son juegos un insulto... ¡Ah! ¿Tengo que decir más? Los jumpscares también sirven para evitar profundizar en los personajes, cosa que generalmente se usa para desarrollar un vínculo al cual sentirnos comprometidos. Un ejemplo de esto son los nuevos Fatal Frame, los cuales son una parodia de sí mismos en este punto. No tienen desarrollo, no tienen nada que nos haga sentirnos involucrados con los personajes de la historia, solo queremos verlo por el mismo refrito del concepto. En este aspecto, incluso juegos de otros géneros han comprendido lo que es el miedo mejor que las actuales franquicias. Un ejemplo de esto es el final de Shadow of the Colossus, o para el caso todo el juego. Shadow of the Colossus es un juego en el que comprenden mejor al jugador y crean un vínculo muy fuerte con muy poca historia y diálogos de por medio. De haber querido, los desarrolladores pudieron haber creado un excelente juego de terror con tan pocos elementos y tan buen diseño. Otro caso similar a un gran villano de terror es el caso de Mad Jack para Donkey Kong 64. Sí, ya sé que es un enemigo caricaturesco en un juego muy infantil, pero el concepto es muy claro y muy correcto de lo que tendría que ser un enemigo en un juego de terror. Mad Jack es un enemigo que te obliga a jugar bajo sus reglas, en donde tienes que esperar el momento adecuado para contraatacar, y la dificultad va subiendo poco a poco. Todo esto sin mencionar la música frenética y el hecho de que eres perseguido por un cocodrilo cibernético que lanza rayos láser desde una caja de sorpresa en una fábrica de juguetes embrujada. Es un concepto redondo, es un concepto increíble. La verdad es que tal vez hoy en día no asustaría, pero uno cuando era niño y lo vio por primera vez, tuvo que haberse asustado aunque sea un poco. Pareciera que Mad Jack es un precursor de la pelea contra la mascota de Salazar en Resident Evil 4, posiblemente uno de los enemigos más creativos del juego, en el cual eres acechado constantemente y debes usar los recursos a tu alrededor para defenderte. Es esa sensación de impotencia lo que hace a ambos tan intimidantes. El concepto de horror en un juego también incluía, entre otras cosas, romper con la monotonía. Buscar cambios radicales que te sacaban de tu zona de confort de forma inesperada.
Es imposible que esto pase cuando llevas 3 horas matando zombies y sabes que en la cuarta hora se va a frenar el juego, te van a dar municiones y vas a enfrentarte a un zombie más grande y repetir esto por las siguientes 3 secuelas del juego. Una vez más, en Ace Combat 5, un juego completamente ajeno al terror, se comprendió mejor lo que era el concepto de sacar al jugador de su zona de confort. Entre las misiones 18 y 19, después de realizar un asalto aéreo contra una fortaleza, él es escoltado para cargar combustible y volver a casa. Tras poco menos de un minuto y con combustible bajo, tu escolta desaparece, y eres emboscado por al menos 11 aeronaves extremadamente agresivas y mucho mejor preparadas. Oh no! The 8492nd Squadron doesn't exist! Someone in the army's trying to lead us into a trap. Just like back at the stadium. Tu impulso inicial es combatir, pero después de un tiempo estás tan acorralado y en desventaja que buscas desesperadamente huir, lo cual curiosamente es la forma correcta de terminar la misión. El juego no solo te saca de tu zona de confort una vez, con la sorpresa de la emboscada, sino que lo hace una segunda vez forzando tu huida. Personalmente, no he visto un juego manipular de manera tan inteligente al jugador desde que me enfrenté a Nemesis por primera vez en Resident Evil 3. Y esto es en un juego de aviones. ¿Qué se puede hacer al respecto? Dejar morir las franquicias monótonas de terror es algo que nunca va a pasar, porque para las grandes compañías es dinero segundo sacar un Resident Evil 14, 15 y 26. Pero por otra parte, podríamos dejar de depender de los zombies y los jumpscares, y buscar conceptos nuevos, juegos de terror en los cuales no puedes recurrir a armas, y comprender situaciones que causan pánico en la vida real, supervivencia en zonas devastadas por la guerra, ocultarte de grupos armados y mercenarios, escapar de un asesino serial que te tiene secuestrado en su casa, o un juego de supervivencia en la selva. Todas estas situaciones son muy reales y causan bastante pánico. Simplemente la gente prefiere consumir miedos ficticios como fantasmas y zombies porque muchas veces se carece del estómago para encarar las realidades más sombrías y crueles de la naturaleza humana, en las cuales reside el verdadero miedo. Pero en fin, esta es solo mi opinión. Espero les haya parecido interesante. Muchas gracias, hasta la próxima.